El doc- Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? El día de ahora tenemos una clase sumamente interesante. Vamos a conversar sobre qué es fracturas de miembro superior. Una clase, vamos a hablar fracturas de hombro, de húmero y nos vamos a caer hasta fracturas de codo. Entonces, esperamos 2 minutos más para comenzar la clase el día de ahora. Hay un video que no me está corriendo, lo acaba de revisar. Ya posteriormente les voy a enviar el link para revisar una cirugía de húmero. Entonces, pues, vamos a esperar 2 minutos más para que todo el mundo se reúna y poder empezar la clase el día de ahora, que como les digo, está sumamente interesante. Nos vemos.
distally first without tourniquet hemostasis, with the first step involving identification of the radial nerve. As the upper arm or brachium is well vascularized, there will be many crossing bleeders and perforating vessels, which are diligently cauterized throughout the case to minimize unnecessary bleeding. Once through the subcutaneous tissue, the lateral fascia of the brachium should be readily apparent, and the interval between the biceps anteriorly and the brachioradialis posteriorly is identified. Here is a closer image of that interval. Note the change in direction of the muscle fibers of the biceps anteriorly and the brachioradialis posteriorly. The advantage of this interval is the radial nerve sits comfortably within a true internervous plane, and its position is consistently present. More proximally, the radial nerve sits within the brachialis musculature and is also closer to the zone of injury, i.e. the fracture, and can be harder to identify. Identifying the nerve between the biceps and brachioradialis distally allows identification of the nerve outside the zone of injury, and then the nerve can be dissected proximally into the zone of injury. To aid in exposure, a self-retainer is placed deeper but gently between the biceps and the brachioradialis. The radial nerves should now slowly come into view, as demonstrated here. Additional slow dissection over the nerve should readily identify the radial nerve sitting within this interval. Next, if desired, a vessel loop can be placed around the radial nerve to minimize direct handling of the nerve with instruments, and also to better mobilize it as the dissection is taken proximally into the zone of injury and fracture site. Now, with the nerve identified and accounted for and protected, the exposure of the humerus fracture can now be undertaken. That same interval that was used to identify the radial nerve can then be exploited further, deeper, with direct exposure of the humerus, as demonstrated here. In addition, with the radial nerve and humerus identified distally, the incision can be extended proximally, and the dissection can also be taken proximally into the zone of injury. Again, with the radial nerve in the surgical field and protected posteriorly, the humerus can be exposed by raising the brachialis and biceps proximally in an anterior direction, thereby exposing the humeral shaft. Here, with the fracture exposed and the freer within the primary fracture patterns, it is examined for the potential incarceration of the radial nerve between the fracture fragments. If identified as such, the radial nerve will be liberated. If a laceration of the radial nerve is identified, then a repair of the nerve will also be necessary. Next, to aid in exposure and ultimately fixation, the incision is extended proximally, combining it with the deltopectoral planned incision. Here, the interval between the biceps musculature and the deltoid is being developed. Here, the cephalic vein is identified. With the cephalic vein identified, the interval between the biceps and deltoid distally can be readily developed to aid in further exposure proximally. As such, the biceps musculature can be elevated anteriorly and medially, and the deltoid can be mobilized posteriorly. This will also give complete exposure of the humerus all the way up to the humeral head. As shown here, the humerus can now be fully visualized, including full visualization of the fracture site. Next, with the fracture and humerus fully exposed, the radial nerve confirmed to be liberated from the fracture site and protected, the humerus fracture is directly reduced and held in place with tenaculums. Because of the long spiral nature of this fracture, interfragmentary compression screws are being placed first, called a plate fixation to neutralize the fracture across the length of the humerus.
In this case, two interfragmentary screws or lag screws are being placed across the fracture site prior to plate fixation, as shown here. With the fracture now repaired with interfragmentary compression screws, the fracture site is now being neutralized with a long locking plate. The plate is first applied proximally and distally with non-locking cortical screws. Next, the construct is neutral. Muy bien, entonces lo que hemos visto es un acceso cruento de una fractura de húmero. Hay una técnica mínimamente invasiva, que es la probablemente le vamos a ir comenzando viendo, y comenzamos ya la clase del día de ahora, la segunda clase, la verdad, de fracturas de miembros superiores, y tengo entendido que ayer han entendido la clase de fractura de cemento de la escápula, todo lo que es escápula, que clavícula. Entonces, vamos a comenzar a compartir mi pantalla y ya estamos hablando que como principio fracturas articulares requieren una reducción anatómica y estabilidad absoluta. Eso se va a repetir y hemos repetido desde la primera clase y es muy válido ahora. Lo que vamos a hablar ahora es fracturas de hombro proximal, que se llama fracturas de hombro prácticamente. ¿Cuándo va a ser la osteosíntesis y cuándo no? Entonces, este esquema muy importante, porque vemos la arteria axilar que viene a este nivel, y esas arterias circunflejas anterior y posterior, y va a dar unas arterias arcotas o ascendentes. Entonces, esto da la viabilidad del húmero proximal, porque hemos conversado que el hueso es una entidad viva, que sin circulación iría a la necrosis de la cabeza del húmero. ¿Qué es lo que pasa en esto? Se rompe a nivel del cuello anatómico, todo este fragmento queda sin circulación, por lo tanto va a ir a la necrosis de este segmento. Si va a la necrosis, por supuesto, no es dable, no aplica a hacer una osteosíntesis. Vamos a ver en este caso la tomografía como si es muy útil. Vemos este pequeño fragmento que de hueso, y acá le hemos separado, tener así una planificación, y vemos si es factible colocar unos tornillos de sujeción en este pequeño fragmento. Definitivamente es imposible, y por el tipo de la fractura, ese fragmento del cuello anatómico iría a la necrosis del mismo, lo cual requiere una prótesis. Vemos los mecanismos de desplazamiento. El pectoral, cómo desplaza el supraescapular a ese nivel. El supraespinoso desplaza la parte posterior y superior. Entonces, toda la gente muscular, los tendones, actúan en forma deformante en todas las fracturas. Vamos a ver un caso. Mujer de 48 años, caída común, de baja energía, dolor, deformidad, y este signo de Heineken, que es característico de este moteado, una equimosis muy marcada de todo el brazo. Y primero diagnosticar el examen clínico, es importantísimo, la placa de rayos X, y lo que tenemos que identificar primeramente, cuántos pedazos de hueso hay. En el húmero proximal se clasifican por la clasificación AO, pero se puede clasificar por las partes de las fracturas. Yo veo un pedazo roto, dos pedazos rotos y tres pedazos rotos. Entonces, tú lo puedes clasificar una fractura de tres partes. Pero lo que tenemos que hacer, ¿cuáles son las partes del húmero? Está en la cabeza, el troquín, el troquíter y la diáfisis. Son las cuatro partes que tenemos que identificar para poder clasificar y poder tratar este tipo de fracturas. ¿Qué se considera un desplazamiento? O una de las partes, un desplazamiento mayor de 1 centímetro o una angulación de 45 grados. Cada vez que sale un check, es pregunta de examen porque es importante. Entonces, tenemos que saber dónde están esas fracturas, cuáles son los componentes de la fractura, y para eso se requiere unas placas radiográficas adecuadas. Lo que pedimos es serie traumática de hombro. Imaginamos la escápula
no está perpendicularmente al cuerpo, sino está a 45 grados. Por eso que la placa, el rayo, tiene que dirigirse en esa orientación. Se pide una perfil de la escápula, que es esta, y una axilar, que hay varios tipos que de tomar. Entonces, esto corresponde a esto de acá, donde vemos la superficie de la glena y de la cabeza congruentes. La perfil de la escápula, vemos la glenoides acá y la cabeza encima, sirve para ver si hay luxaciones. La axilar, vemos si hay fragmentos hacia anterior o fragmentos a posterior y cómo está que la glena, si hay lesiones de la glena. La tomografía sirve y mucho que sí, miren, esta imagen de rayos X muy compatible con la imagen de la tomografía, pero en fracturas articulares es muy útil para la toma de decisiones. Lo que tenemos que preguntarnos ante una fractura de húmero proximal, si la cabeza está intacta y la calidad del hueso. La clasificación de NIR se basa en estas 4 partes de las fracturas de húmero. Yo creo que es mejor hablar de la clasificación de AO o hablar de fractura de 2, 3 o 4 partes. ¿Cuándo se decide tratamiento conservador? En fracturas no desplazadas, en fracturas de 2 partes del cuello quirúrgico, fracturas de 2 o 3 partes desplazadas, se indica reducción abierta y fijación interna. Y cuando se indica prótesis, fracturas que involucran el cuello anatómico. Hay 2 partes, el cuello anatómico y el quirúrgico, que está por abajo de la cabeza. Y vamos a poder volver a revisar. Y opciones de tratamiento. ¿Cómo decides cómo vas a tratar por el tipo de fractura? ¿Cómo está el desplazamiento y todo lo que tiene el paciente? Eso ya hablamos en el pre-quirúrgico como un balance de los pros y los contras de la cirugía. Todo eso lo conversamos en detalle sobre esto. El tratamiento conservador es cabestrillo por 21 días y el tratamiento de lesión de las fracturas de húmero proximal es la reducción abierta y fijación interna, que muchas veces puede ser con este tipo de placas. Los traumatólogos nos gusta investigar la física, el comportamiento de los tornillos, y vemos que los tornillos que cargan más fuerza es el superior, pero ahora se está demostrando el tornillo que va en el cuadrante inferior tiene una importancia en la estabilidad de la fractura. Vamos a ver un abordaje de la fractura de húmero, el abordaje estándar. Se hace la reducción mediante suturas intraóseas o clavos de Kirchner y posteriormente se coloca una placa de osteosíntesis. Vamos a ver un segundo caso, un accidente de moto, y acá hay un pequeño agujerito que está sangrando. Esta es una fractura expuesta a grado 1, por lo tanto requiere una limpieza quirúrgica. Y vemos cómo está que la diáfisis, acá está el plexo y prácticamente está encima del plexo. Hacemos la reducción y vemos que hay un pedazo, 2 pedazos y 3 pedazos, lo que se puede hablar de una fractura de 3 partes. Se realiza la planificación tiene que constar hasta la posición del paciente, donde debe ir cada cirujano y ayudante, la posición del arco en C, y todo tiene que estar por escrito cómo haces la reducción y la placa cómo lo vas a utilizar y cada tornillo en qué orden lo vas a hacer. Son imágenes de cómo se hace la reducción de la fractura y la colocación de una placa de osteosíntesis de húmero proximal. Vamos a un siguiente caso. Una mujer, 58 años, accidente de tránsito, tiene una caída que cerrada. Eso se trata de una luxación anterior del hombro. El residente ahora, el R1, que recién entró, nunca había visto ese tipo de lesión, dice, yo lo voy a reducir,
le hace una tracción sostenida y con anestesia local que lo reduce y tenemos esto acá. La cabeza se quedó prácticamente en la axila y la diáfisis que lo ha reducido. La pregunta, ¿esto es viable? Por supuesto que no, no es viable. Lo que pudo ser de una fractura reducida adecuadamente a una osteosíntesis, esto ya tenía que ir a una prótesis. El resultado de una osteosíntesis es netamente superior al de una prótesis. La cabeza sería esto, una cabeza partida en varios pedazos, lo cual no es viable, y en este caso se ha puesto una prótesis parcial. Vamos a ver otro caso, una mujer con varias enfermedades, una fractura de dos partes con un desplazamiento, el cual se hace una técnica que se hacía, la técnica de paracaídas, unas suturas intraóseas, que actualmente se usa poco, pero en algunos casos podría usarse, en muchos casos podría todavía usarse esto. Vamos a ver en esta imagen la revisión de la fractura. No está exacto, pero está adecuadamente. Otro caso de suturas intraóseas, el cual se ha colocado injerto óseo, resultado bastante bueno. ¿Qué pasa con pacientes que tienen ya un antecedente con dolor de hombro o que ya tienen antecedentes de ruptura del manguito de los rotadores? Vamos a ver yo qué cosa veo acá. Yo veo un pedazo de hueso, dos pedazos de hueso, tres pedazos y cuatro. Estamos ante una fractura de 4 partes. Y es una fractura de 4 partes en un hombro patológico con ruptura del manguito de los rotadores, que actualmente se está usando esta prótesis reversa. Miren, y la esfera que debía corresponder al húmero, lo tiene en la glena. Por eso el nombre de prótesis reversa. Y esta prótesis reversa, cuando tiene lesión del manguito de los rotadores, tiene un resultado bastante bueno. ¿Qué hay actualmente? ¿Qué hay? Lo último que se está investigando, este tipo de placa, el cual en huesos muy osteoporóticos se insufla esta pequeña malla para darle mayor soporte. Eso todavía está en investigación, o hay tornillos canulados, el cual uno puede colocar cemento a través del tornillo para permitir una sujeción mayor en los pacientes con huesos osteoporosis. Y en esta parte podemos concluir, es necesario tener unas buenas placas de rayos X, la serie traumática es importante, la tomografía, identificar las partes de las fracturas, qué fracturas compromete la circulación, y es necesario hacer una fijación estable, rígida, que permite una rehabilitación precoz. Yo voy a preguntar, ¿alguien quiere responder en esto? ¿Alguien gustaría responder esto, por favor? A ver, doctor Pasos, ¿qué cosa ves, qué está viendo usted ahí? Doctor Pasos, Sí, doctor, buenas noches. ¿y qué cosa ves? Eh, Puedo ver que hay una luxación del húmero con un Sí, desplazamiento medial. claro. También, sí, diga. Es una fractura de luxación de húmero. Perfecto, exacto, ¿no? Entonces, vamos a ver una de las preguntas. A ver, ¿la fractura abulsión de Torquíter tiene alta incidencia de necrosis avascular? Vimos que las arterias, la circunfleja es anterior, posterior, las ascendentes. Entonces, la fractura de abulsión de Torquíter no tiene alta incidencia de necrosis avascular. Pregunta de examen es este. ¿Y qué pasaría acá? Fracturas del cuello anatómico. El cuello anatómico es acá. Y vemos que la arteria viene hacia acá. Si es que esa fractura tiene alta incidencia de necrosis avascular, sí. Yo no sé por qué antiguamente llamaban
cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico era una fractura a que en nivel que no tiene una mayor importancia clínica y más lo que confunde entre cuello anatómico y el cuello quirúrgico. Pero el cuello quirúrgico es el que tiene alta incidencia de necrosis avascular. Pregunta de examen, ¿no? Vamos a ver las fracturas de diáfisis. Es el video que estamos viendo. Ya hemos definido la primera clase, la definición AO o por el trazo de la fractura. Entonces ya identificando, no nos hagamos mucho que problema, bájense este apps, con este app pueden manejarlo y clasificar las fracturas como ustedes, como debe ser, según la clasificación AO. Son fracturas generalmente o son de baja energía en pacientes de cierta edad o de alta energía, generalmente pacientes que de tránsito. La particularidad es el nervio radial, que viene de la parte posterior, hace una espiral por el tabique y va hacia anterior, convirtiéndose en nervio interior posterior. Y esta zona del tabique es sumamente rígida, lo que produce lesión del nervio radial. Y esto tiene un nombre propio, fracturas de Lewis, de Holstein-Lewis. Y esta fractura de Holstein y Lewis ha venido usualmente en el examen de residencia en España. Vemos el ingeniero, en este caso se le ha puesto una placa tipo MIPO, que desgraciadamente no encontré el video, y técnica mínimamente invasiva, y la conciliación en forma rápida con un callo secundario. Cuando se trata de tratamiento ortopédico, vamos a ver cómo se hace tratamiento ortopédico en fracturas únicas, cuando existe un desplazamiento posterior de 20 grados, desplazamiento lateral de 30 grados y un acortamiento hasta de 2 centímetros. Se puede, generalmente en mi hospital ya no usamos, pero el método clásico es este yeso que colgante, y posteriormente pasaba después de 3 semanas a un brace, y se conseguía una reducción mediante un callo óseo grande, como el caso este. Vamos a ver otro caso clínico. Clasificamos por la O. El hueso es el hueso 1, diáfisis 2, por el tipo de fragmento 3, y por la conminución, por el tipo de C1. Tienen que ustedes ya hacer un match con la clasificación AO. Acá está la clasificación AO, solamente es compararlas y ya tienes la clasificación lista. Entonces, la clasificación, ¿para qué sirve? Nos sirve es como un ejercicio mental que nos sirve para entender las fracturas, para realizar un plan con objetivos y metas. En este caso se hizo un yeso colgante, que este yeso colgante tiene unas pequeñas argollas, el cual uno puede aumentar unos pequeños pesos a este nivel o cambiar las argollas de un lado hacia el otro lado para permitir la corrección. Pero miren, esta fractura es antigua, ¿no? Muy antigua, y vino para control 5 años después, y vemos la conciliación de la fractura, pero muchas veces estos pacientes acaban con un codo rígido. La tendencia ahora es hacer una reducción abierta y fijación interna mediante placas. Otro ejemplo de tratamiento conservador mediante un brace, una trauma de baja energía, se ha puesto un brace y tenemos la conciliación de la fractura, una angulación de 20 grados, que es lo aceptable, un grado funcional sumamente satisfactorio. Indicaciones de cirugía. Entonces, las indicaciones de cirugía son estas. Estoy en pleno curso ahora, por eso me están llamando. Entonces, el codo o hombro que es flotante son fracturas dobles. Ponte en el codo, si tiene fractura en el antebrazo y en la diáfisis del húmero, esa zona del codo queda inestable. Ese es el término que la definición.
Y estas son las indicaciones absolutas de tratamiento quirúrgico. Definitivamente hay relaciones relativas, como la paciente es obeso, fracturas que transversas puras, patológicas, pacientes con lesión del plexo. Tenemos por otra parte que las técnicas que usábamos de las fracturas, de reducción de las fracturas abiertas, como hemos visto el caso anterior, el video, que es una técnica anterior, que menos riesgo de lesión de la arteria radial, pero que generalmente lo que hacíamos era un acceso posterior, y con esto de acá teníamos una alta incidencia de lesión del nervio radial. El abordaje nunca era fácil y las complicaciones eran sumamente grandes, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo, una fractura expuesta, mujer de 21 años, herida de arma de fuego. Mire el trazo articular y la convolución sumamente grande de todo el húmero distal, y se le pidió un angiotenio. Hizo otra prueba de diagnóstico. Acá tenemos y vemos una punta de hueso muy cerca de la arteria, ¿no? Entonces, mira la gravedad de la lesión. Llegó así que la paciente, este es el hombro, el brazo, parte de la articulación estaba por acá, las partes blandas, se exploró el nervio que radial que se explora, se hizo un tratamiento de lesión de las fracturas expuestas, una fijación externa. Estamos en pandemia plena, se hizo este tipo de fijura externa, permite una movilidad precoz. Generalmente se realiza como tratamiento inicial de las fracturas y después pasaría a una reducción rígida. La evolución de la paciente aparente bien. Se hizo una tomografía, que también la tomografía podría servir para ver la consolidación de la fractura, y vemos que la fractura está en vías de consolidación. El paciente se retira el yeso y se vuelve a caer, y tiene esta imagen. Esta imagen tiene un callo óseo a este nivel y tiene una pérdida, es una consolidación parcial. Pero ante la duda, le hice un examen en estrés, en flexión, extensión, y se ve claramente una complicación de la fractura como una no consolidación. Se hizo la osteosíntesis con doble placa, y esto que se ve es el injerto óseo, que se usa mucho en las fracturas, en las no uniones o en la pseudoartrosis. Vamos a ver en las fracturas abiertas cómo se hacía el acceso posterior. El nervio radial es las cercanías con las placas de osteosíntesis. Yo soy uno de los que más he operado el acceso posterior y uno de los que menos quería hacer estas cirugías. Vamos a ver un médico que tiene una fractura, infarto reciente, arritmia postinfarto, tiene esta fractura. Yo le digo, es para cirugía. El doctor me dice, yo no quiero operar. Le realizo una férula de coaptación y a los 3 meses acaba consolidando, pero con un hombro y un codo rígido, lo que requería una terapia física larga. El tratamiento definitivo depende de la característica del paciente, de la fractura, la edad, la presencia de enfermedades y lesiones asociadas, y sobre todo, qué tipo de lesión de las partes blandas tienes. Todo esto de acá es parte del prequirúrgico de la toma de decisiones. Vamos a ver un poco de la técnica MIPO, que es un mínimamente invasivo. Se hace 2 pequeñas incisiones, y por intermedio de esas se desliza, se pone una placa de húmero por abajo, y eso tenemos que toda la zona de trabajo es muy amplia, se usa placas grandes, y todo lo que es cerca de la fractura no se pone ningún tipo de elemento de osteosíntesis para que ese strain o la deformidad se realice a todo este segmento y no en un solo punto.
Eso es lo que conversábamos en los principios de osteosíntesis. La técnica mínimamente invasivo, la que más se usa. Definitivamente tenemos que revisar, evaluar bien los nervios, dónde están, de dónde están que los nervios para verlo. Se hacen pequeñas incisiones y con pequeñas incisiones se puede trasladar una placa por debajo de las partes blandas, preservando el callo, el hematoma de la misma fractura y sin lesionar el periósteo ni las partes blandas que son lo que dan la circulación del propio hueso. Vemos otros casos con la técnica mínimamente invasivo con resultados satisfactorios bastante buenos. Y vamos a ver que estas técnicas no son el 100% una maravilla. Si uno rompe los principios de la osteosíntesis de ver contacto, a pesar que uno no ha tocado el foco de la fractura, ha realizado una no unión del el húmero. En este caso se fracturó que la placa y solamente por la fractura de la placa se consiguió la unión de esta fractura. Este caso, el principio que de Perry, veamos acá, ¿no? Toda la fuerza, todo este elemento, mucha condensación de tornillos, mucha condensación de acá, es demasiado rígido y toda la fuerza lo está realizando un cemento pequeño, lo que ha hecho una fatiga del material con la fractura del el mismo. Casos de mala técnica que de cirugía, este tornillo está en el foco, este tornillo no ha agarrado nada y está con problemas muy graves de osteosíntesis. Las placas podían romperse si es que no logras tener un contacto bueno de los huesos y no preservas la circulación de los mismos. Una fractura de húmero y hace una mano péndula característica en lesión de nervio radial. Miremos, se hace la exploración, la compresión del nervio y vemos otro caso en el cual en fracturas múltiples podría colocarse clavos. Hay ciertas escuelas que prefieren el uso de clavos y los clavos va relativamente bien siempre y cuando estén técnicamente bien colocados, porque uno podía hacer una lesión de los músculos del manguito rotador a este nivel. Por eso la tendencia de poner los clavos más en la parte interior, pero lesionas el cartílago. Entonces es poco controversial el uso de los clavos. Entonces, ¿hubiera alguna pregunta hasta acá para pasar muy rápido a fracturas del codo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá para ya pasar a las fracturas del codo? Vamos a ir avanzando entonces con las fracturas que del codo. Desgraciadamente estoy en local del curso avanzado AO, no estoy en un lugar aquí, hay un poco de bulla, le pido disculpas, pero vemos que las fracturas articulares tienen que quedar exacto. Si no queda exacto, va a ir a la artrosis. Y uno de los principios del tratamiento es la movilidad precoz. Eso es importante y fracturas articulares se requiere una tomografía para evaluar que los fragmentos para la posibilidad de hacer una osteosíntesis precoz. Vamos a hablar un poco de las fracturas articulares de la cabeza del radio. Ideal se puede clasificar, esta es la clasificación de la clínica Mayo, pero se puede clasificar con la clasificación AO también. Esta es una de las clasificaciones que más se usa, pero vamos a ver, esto generalmente es por trauma indirecto con la mano extendida. Todas las fuerzas transcurren de la muñeca por el radio y el radio impacta sobre el capitelio, produciendo una fractura de la cabeza del radio, como se ve en la figura de este tipo. Existen varias imágenes o placas de rayos X. Ustedes tienen que pedir incidencia para cabeza de radio. El tecnólogo te va a colocar la mejor incidencia para esto. Y vamos a ver, las tipo 1 sin desplazamiento generalmente van bien solamente con el uso de cabestrillo. Entonces, con solamente esto iría
que tengo clases, te llamo en 10 minutos. Con uso de cabestrillo sería ideal para una movilidad que precoz. Será analgésicos por un tiempo corto y ese tratamiento en las fracturas, en las fracturas tipo 1. En las tipo 2, que hay un desplazamiento de 30% o de angulación de 30%, un desplazamiento mayor de 2 milímetros, ¿qué cosa se hace? Acá tenemos la tomografía, 2 milímetros de escalón. Lo que se hace es se aspira el hematoma y aspirando el hematoma, si tiene no hay un bloqueo óseo, podría ir al tratamiento como una tipo 1, quiere decir a una movilidad que precoz. ¿Y qué hace la de tipo 3? Entonces se prefiere la cirugía cruenta, el abordaje típico de Kocher, el abordaje de Kaplan es hacia anterior, el nervio que radial pasa por encima, hay que tener algún cuidado con esto. Entonces la anatomía de sumamente importancia para determinar dónde está, ante qué estamos. Y a ese nivel ya tenemos el abordaje hasta la cabeza del radio, y a ese nivel podemos hacer una reducción abierta, que directa, colocar los fragmentos en su sitio y realizar las osteosíntesis según con los principios que tengamos, con tornillos interfermentarios o mini placas. Eso generalmente se usa en las fracturas articulares, como es esta. Vamos a pasar a las fracturas más complejas, como el tipo 2, el cual se ha hecho una osteosíntesis con tornillos. Miren que la fractura donde está, se expone todo, la articulación está abierta, el capitilio está arrancado y se ha hecho una osteosíntesis a ese nivel. Las tipo 3, la verdad, son sumamente graves y todas esas ya irían para una prótesis. Es una doctora que es muy joven, una fractura en 4 partes, le pusimos tornillos múltiples y esta paciente no fue la necrosis, pero muchas de estas fracturas requerirían prótesis de la cabeza del radio, y este es un ejemplo de la prótesis de la cabeza del radio. Fracturas, luxaciones son frecuentes en accidentes de alta energía, como accidentes de moto. Esto, por supuesto, ya deja de ser viable y iría ya para una prótesis, la incisión, las fotos de la cirugía. En este caso, por la juventud que tiene el paciente, se ha colocado una placa de osteosíntesis con tornillos de tracción y el resultado después de un año. Vamos a hablar rápido de fracturas articulares, fracturas de olecrano, que son muy susceptibles a tener caídas, y por ser tan superficiales se pueden producir este tipo de fracturas. La clasificación no lo voy a repetir, porque solamente es ver la clasificación a O, darle un círculo a donde es, y con eso estaría suficiente. Estas fracturas articulares lo que requiere una reducción abierta, una estabilidad absoluta, y lo que más se usa es la banda de tensión. Esta banda de tensión o técnica de Obenque, que sería esto: 2 clavos y dos clavos y un sistema de cerclaje en 8, que da una resistencia muy fuerte al sistema. Otros ejemplos de banda de tensión, y esto hace que produzca una movilidad rápida. Ese es lo importante en estas fracturas desplazadas de olecrano. La técnica de elección es la banda de tensión. Y vamos a ver a fracturas más complejas, en fracturas luxaciones. En este caso,
por ser luxación, y no solamente el olecranon, que vendría a ser acá, sino las fracturas distales al olecranon, todo este cemento es sumamente inestable porque ya requerían un otro sistema como placa. Vamos a reducir fracturas articulares, repetir la revisión anatómica. El conocimiento anatómico de traumatología es fundamental. Para eso, una incongruencia, que es un desplazamiento más de 2 milímetros, va a generar una artrosis, simboliza una articulación no más de 3 semanas, la placa radiográfica de 2 incidencias, la tomografía es de mucha ayuda para decisión y siempre evitar las complicaciones. Todo esto, el tratamiento de todas las fracturas, tiene que ir unido a una orientación detallada y un apoyo de medicina física. Voy a dejar de compartir para ir a las preguntas. Si hubiera alguna pregunta del tema de fracturas que hemos hablado, fracturas de húmero proximal, fracturas diaficiarias de húmero y las fracturas de codo, esos dos tipos de fractura. Dejo abierto los micrófonos y también el chat para si hubiera algunas preguntas. Claro, por supuesto, había algún problema ahorita porque estoy en el mismo curso, un poco de bulla, pero voy a mañana tratar de hacerlo un poco más temprano, buscar un sitio más adecuado, cerrado, para poder no ver interferencia. Pero de todas maneras, si algo no quedó claro, mañana podemos recapitular algunos datos principales de las fracturas. ¿Preguntas hay? ¿Hay algunas preguntas, dudas? ¿Hay unas preguntas? ¿Hay algo? Buenas, Doc. Sí. ¿Cómo está, Eh, ¿Cómo está, Frank? doctor Duarte? Bien. Sí, Bueno, en la fractura de húmero, ¿no? Podríamos, dentro de complicaciones, que fue lo primero que nos enseñó usted, sí, veríamos lo que es el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Ahora, sí, mi pregunta es, eh, nuestro abordaje, ¿a sí. qué tiempo tendría que ser como máximo para evitar una complicación como el tromboembolismo pulmonar o el embolismo graso? Bien, las fracturas, mientras más rápido se operen, son mejores, pero en buenas condiciones. Ponte, operar una fractura que tiene ya imagina una fractura que tiene 3 semanas, un mes, es compleja porque hay un callo óseo, no puedes hacer una erosión adecuada. Y la complicación más frecuente en trombosis es en miembros inferiores. Miembros superiores son relativamente raras. En húmero, las complicaciones más frecuentes es la lesión del nervio radial, caracterizado por la mano péndula. El péndulo, ¿no? Claro, sí, sí, esa pregunta Mirte, también eso viene. Y la técnica del abordaje anterior facilita mucho, tiene menos riesgos, y la técnica MIPO, que requiere un internamiento previo para realizarlas. Pero qué pena que perdí el video. Lo estaba buscando, pero no, desgraciadamente no. Yo les debo el video, probablemente ojalá que lo encuentre en la noche. No está en mi computadora, voy a tener que bajarlo de internet para pasárselo, que es técnica sumamente rápida. ¿Hay alguna pregunta más? En número, entonces, determinar la buena placa radiográfica, serie traumática, tomografía, para ver las partes, definan por pedazos de fractura, 1, 2, 3, 4. Si está involucrado el cuello anatómico, requiere prótesis. Definitivamente, el cuello anatómico que requiere prótesis. Además, osteosíntesis, que es diferente. Las fracturas de diáfisis de húmero, 30 grados de desvío, permite acortamiento de 2 centímetros, es permitido. Hay cierta tendencia acá, yo estoy ahorita en la clase de la O avanzado, es realizar una osteosíntesis en la mayoría de las fracturas de húmero, porque al colocar un yeso colgante, un cabestrillo, probablemente va a sacar hasta que el hueso consolide. Un hueso acaba consolidando el húmero en 3 meses.
uno va a acabar con una rigidez en el codo y en el hombro. Por eso hay cierta tendencia a hacer una osteosíntesis en la mayoría de las fracturas de húmero. ¿Alguna pregunta más? ¿Hubiera alguna pregunta más? Bueno, entonces estamos en la hora exacto. Mañana voy a buscar el video de la fractura de MIPO y comenzamos con las fracturas de radio distal y fracturas de mano, me parece que corresponde. Doc, ¿me escucha? Sí, te escucho, sí, Carlos. Ya, le decía que, bueno, hace un tiempo vi un caso de una señora adulta mayor en provincia, Sí, en una zona del campo, y ella había tenido una caída, ¿no? sí. Y por ser adulta mayor y aparentemente multípara, tuvo una fractura de cubitus radio, diaficiaria. Como no se trató, había pasado bastante tiempo y se había hecho una pseudoartrosis, Ya. evidentemente. Entonces, mi consulta es si la pseudoartrosis es recuperable o ya no hay nada que hacer. Sí, sí, yo opero bastante. Ponte, yo he operado una de antebrazo justamente. Se hace una Mm, osteosíntesis rígida y se le coloca injerto. Hay que ver que por qué no soldó. Soldó porque es inestable, si soldó porque no es inestable, se coloca una placa insuficiente. Si vemos que hay un defecto óseo, quiere decir va a necesitar injerto. Entonces se le ujú, coloca injerto y la posibilidad que consolide es grande. Hay una técnica de masclet que se le coloca inicialmente cemento óseo, eso crea una membrana alrededor del efecto óseo y ahí se le coloca injerto. Hay varias técnicas que se recuperan las no uniones, las pseudoartrosis de los huesos. Y parte de nuestro tratamiento día a día son de las complicaciones de las fracturas. Y las consolidaciones viciosas y las no uniones son las complicaciones que nos llevan al hospital, ¿no? mm. Ah, bacán, doctor. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien, les agradezco por escucharme y quedamos mañana pendiente a las preguntas que nos han hecho el día de ahora. Chao, cuídense. Chao, Hasta hasta luego, luego. doctor. Muchas Chao, gracias. chao. Perfecto.